al Señor. Señor amado, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites estar en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha podido venir en esta noche. Aquí está tu casa de oración. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad sobre cada uno de nosotros. Ruego que puedas tú hablar a través de la palabra que tu Espíritu Santo ha inspirado, Señor. Señor, que puedas iluminar nuestros corazones, Señor, para poder llegar a entender la importancia de entender tu palabra y de vivir tu palabra, de estudiar tu palabra y de crecer en el conocimiento de tu palabra y de tu persona cada día. En el nombre bendito, glorioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes decir amén? Muy bien, en esta noche quisiera compartir con ustedes algo que hace mucho tiempo viene dando vuelta en mi corazón. No sé si hace 1 o 2 años, algo del texto central que vamos a desarrollar en esta noche lo compartí un día jueves, pero sigue dando vuelta en mi corazón este tema en estos tiempos que estamos viviendo. Es un mensaje más que nada de advertencia para la iglesia y de crecimiento para nuestras vidas, que nos va a llevar a querer ese crecimiento espiritual. Es un mensaje que quizás mucho no se predique, pero que es importante, como dije recién, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontró? Amén. El texto del título de este texto dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y dice aquí el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice aquí el apóstol Juan: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Estaba viviendo, cuando Juan escribe esto a sus lectores, una época donde supuestamente los lectores de Juan, la iglesia que se reunía, un tiempo donde supuestamente, entre comillas, tenían la mente abierta y escuchaban todo tipo de cosas que se enseñaban, simplemente porque decían que tenían la mente abierta y había que tener la mente abierta y escuchar todas las cosas que se estaban enseñando en ese tiempo. Y es en ese contexto, es en esa situación donde Juan les escribe a sus lectores y les dice: hijitos míos, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Saben por qué les dice aquí, parafraseando el texto? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Como escuchaba en estos días, wow, así
así decían todo el tiempo donde fuimos a tocar con los muchachos. Wow, decían todo el tiempo, bien. Yo leo esto y yo digo, Juan lo escribió para el 2018. Sinceramente, no encuentro la diferencia de este texto en aquella época con la de ahora. Y lo que el Señor hace tiempo está llamando y despertando en mi corazón: Iglesia Peniel, amados de la Iglesia Peniel que se congregan en este lugar, no crean a todo espíritu. El llamado que el Señor nos hace a nuestras vidas a través de su palabra, si no probemos los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué el Señor trae este mensaje de advertencia en esta noche a la iglesia? Aquí lo dice el versículo 1: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo para confundir. Hermanos, no podemos ser tan ingenuos de creer todo lo que escuchamos. Tenemos que ser cuidadosos de qué nos estamos alimentando. Hay hermanos de años en los caminos del Señor que han sido formados en la palabra de Dios, que escuchan y se alimentan de cosas que no son de Dios, ni siquiera vienen de Dios, y están totalmente confundidos. Muchos dicen: pero yo escucho a tal predicador que habla acerca de Dios, habla de Dios, pero sin embargo traen confusión al pueblo de Dios. Muchos creen todo lo que leen, muchos creen todo lo que escuchan, y aquí la palabra de Dios nos enseña a ser responsables a sus hijos y probad los espíritus para ver si son de Él. Como les dije al comienzo, este mensaje será un mensaje de advertencia, pero un mensaje de llamado al crecimiento a la iglesia. Porque para probar los espíritus, para ver si son o no son de Dios, es necesario una madurez espiritual, es necesario un crecimiento para no ser confundidos. Porque cuando la palabra de Dios aquí nos dice probad los espíritus, no nos está enseñando que usted se siente, cruce las rodillas y empiece a examinar: ¿esto es de Dios o no es de Dios? Espíritu Santo, confírmame si esto es tuyo o no, porque tu palabra dice probad los espíritus. Nada que ver. El discernimiento espiritual para probar los espíritus si son o no son de Dios se lo obtiene mediante el conocimiento de su palabra. No le busque nada místico, no le busque nada religioso, que venga un ángel y se le pare al lado suyo y le diga: esto que estás escuchando no viene de mi presencia. Olvídese. Dios ya lo que tenía que hablar lo habló a través de su palabra. Ni siquiera entendemos lo que dice acá y ya queremos que venga alguien y nos diga algo de arriba, ¿no es cierto? Algo nuevo para descubrir. Probad los espíritus para ver si son de Dios. Eso tiene una demanda. La advertencia es clara en la palabra del Señor: prueben los espíritus para ver si son de Dios, para no ser confundidos, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. Pero esa advertencia tiene una demanda, y la demanda es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Esto demanda responsabilidad, crecimiento en el creyente, y el resultado es lo que le estoy hablando en esta noche: madurez espiritual. Iglesia Peniel, el llamado del Señor desde hace tiempo: necesitamos crecer en Dios, necesitamos crecer en su palabra. No podemos pasar el tiempo, que no podemos conformar con entrar a YouTube y ver a algún predicador que me enseñe de la palabra del Señor. La palabra nos enseña que nosotros, en su ley está mi delicia, decía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No dice lámpara es a mis pies YouTube y lumbrera Google a mi vida. No estudiamos la Biblia y queremos que predicadores nos enseñen. Y como no conocemos la Biblia, escuchamos cualquier: Señor, guarda mi boca. Ay,
tengo una ganas de decir tantas cosas. ¿Sabe? El domingo pasado Eduardo Val, mientras estaba compartiendo el mensaje, decía: Jonatán por ahí se enoja con los falsos profetas. Y una cosa se me volvió adentro. Y justo el pastor después del culto me dice: el domingo que viene tenés que predicar vos. Ahí está, me digo. Me la dejó picando Eduardo. Ya está. Me empujamos nomás. Listo. Acompañado de muchos acontecimientos que me fueron inspirando para compartir esto en esta noche. Que nuestra iglesia Peniel no sea reconocida por una iglesia mística, una iglesia que estamos esperando que algún ángel del cielo baje a decirnos si estos los espíritus son o no son de Dios. Que Iglesia Peniel de Santiago del Estero sea reconocida como la iglesia de Berea en Hechos 17, que eran más nobles, eran personas conocidas porque eran responsables con la palabra de Dios, eran responsables con este tesoro que Dios puso en nuestras manos. Eran responsables. Lea Hechos 17, creo que de versículo 11 en adelante. Lea, sí, ¿no es cierto? Versículo creo que 11 en adelante. Léalo en su casa. Dice que estos creyentes escuchaban algo y no se quedaban ahí nomás. ¡Wow! ¡Qué bendición! Lo que habló Jonatán esta noche, lo que habló el pastor Carmelo esta noche. No. Dice que volvían a sus casas, abrían la Biblia y corroboraban con la Biblia si lo que habían escuchado venía de Dios o no. Ellos probaban los espíritus para ver si es de Dios o no. Ese es un creyente responsable. Ese es un creyente maduro. Wow, y me estoy tirando una presión bárbara. Es una presión para nosotros también los predicadores, porque les estoy diciendo: escuchen, no nos digan nada después del culto. ¡Ay, qué hermoso! No, vayan a la casa y vean. Ojo, vean. Alguien el año pasado en el seminario nos decía: esto casualmente no enseñan en otros lugares, porque saben que si la gente va y revisa en su casa, se van a pegar cada chasco. Es necesario usar la Biblia y revisar lo que escuché, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy leyendo. ¿Están parados por su palabra? David, bájale el grave porque está acoplando todo el tiempo. Tenemos que saber que si el mensaje que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, concuerda con lo que la Biblia nos enseña, concuerda con las enseñanzas de Jesús. Pero volvemos a lo mismo. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos ser responsables con su palabra. Hoy en día, al igual que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, abundan y sobreabundan y sobreabundan, y me quedaría 10 minutos más diciendo sobreabundan los falsos profetas. Más que nunca abundan los falsos profetas, trayendo un mensaje de confusión, un mensaje que es muy cómodo escucharlo, un mensaje que todos quieren oír, que es fácil escucharlo. Este año Dios desata la finanza y usted lo cree, viene corriendo y me tira plata acá adelante para que se cumpla lo que yo le estoy diciendo. No es mentira lo que estoy hablando. Estoy hablando con conocimiento de causa y presencia. Podría mostrarle fotos y todo, capturadas por nosotros, con los músicos. Yo suelto una palabra y si a usted le gustó, que obvio que le va a gustar, porque a quien no le gusta que le diga soltamos la finanza este año, vienen todos corriendo, ¿no es cierto? Y plata ahí abajo para que se cumpla. Eso no es de Dios, amada iglesia. Eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra, amada iglesia. Quizá nadie quiere que se los confronte con el pecado, y que por medio de su palabra y su Espíritu Santo sean descubiertas las cosas en nuestros corazones que a Dios no le agradan. Cosas que cada uno de nosotros bien sabemos que tenemos que luchar cada día. Bien sabemos cada uno de nosotros. Y es necesario ser consistente una y otra vez con el mensaje de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre los falsos maestros y la necesidad
de creyente siempre viene amparado una cosa con la otra. Falsos maestros, falsos profetas y la necesidad del creyente de crecer en el conocimiento de su palabra. La necesidad del creyente de conocer, la necesidad del creyente de crecer en el discernimiento espiritual. Leíamos en el Sermón del Monte, Mateo 7, acerca del discurso de Jesús, donde es muy claro, y en Mateo 7:15, ya cerca del final del Sermón del Monte, Jesús les dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí ya no nos encontramos con el apóstol Juan enseñando esto. Aquí nos encontramos con Jesús en un maravilloso sermón ahí en el monte, y diciendo en medio de su sermón, Jesucristo hablando, y les dice: guardaos a sus seguidores, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo toma las palabras y las enseñanzas de Jesús, y tiempo después, ahí en Hechos 20:29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pedro también nos advierte, 2 Pedro 2:1, el título de ese texto que estoy por leer ahora: falsos profetas y falsos maestros. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, falsas enseñanzas destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Iglesia amada, tenemos que estar muy atentos en este tiempo. Mi hermano Eduardo decía la semana pasada que es tiempo de llevar a otros el mensaje del evangelio, pero para eso uno tiene que estar preparado con la palabra de verdad que Dios nos ha dejado. Tenemos que ser responsables en nuestro estudio bíblico de cada día, y que pueda ser formado en nuestras vidas un discernimiento sobre lo que escuchamos y sobre lo que nos alimentamos cada día. No se conforme de pensar: pero tal hombre es un hombre de Dios, es reconocido mundialmente. No, lo único digno de confianza que tenemos es la Biblia. Ningún hombre famoso, ningún pastor famoso, ni siquiera yo que estoy aquí arriba, nadie. Lo único confiable que tenemos es la Biblia, que es la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios será enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, y si decimos que toda la escritura es inspirada por Dios, estamos diciendo que toda la escritura es infalible, no tiene ningún error. Yo sí, los predicadores que usted escucha también, todos, sin excepción alguna, tenemos errores. La Biblia es nuestro único sustento. La Biblia, la palabra de Dios, en la cual, hermano, te animo, hay que crecer. Hay que crecer. Quizás aunque muchas veces parezca de Dios lo que escuchamos, muchas veces está muy lejos de lo que la Biblia enseña. Y Dios nunca puede contradecirse a su palabra. Había un hermano aquí en la iglesia varios años atrás que decía: a mí el Espíritu Santo me dijo una cosa. Yo le digo: decime un respaldo bíblico de lo que estás diciendo. No sé, pero a mí el Espíritu Santo me dijo así, pero lo que te dijo a vos contradice con este texto, con el otro texto. Bueno, no sé, pero a mí Dios me lo dijo. Le digo: es imposible, porque Dios nunca se puede contradecir a él mismo. Es imposible.
Muchas veces creemos más a los hombres por lo reconocido que puedan ser que a la misma palabra de Dios. Es tiempo de crecer, querida iglesia. Querido amado en Cristo que en esta noche ha venido a este lugar, es tiempo de crecer en el Señor. Muchas veces estos falsos profetas y maestros traen graves consecuencias en el cuerpo del Señor, en la unidad de la iglesia y aún en la visión de la iglesia. Traen graves consecuencias. Por eso seamos cuidadosos, seamos responsables y asegurémonos, como me dijo un hermano hace un tiempo atrás, de todos los días estar seguro que un poquito estoy creciendo, un poquito más y un poquito más y un poquito más. Esto no es nuevo, como dije al comienzo, ya viene desde el Antiguo Testamento, los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Falsos profetas, siempre el diablo va a tomar el diseño original para tratar de cambiarlo, imitarlo, cambiarlo con el fin de confundir a los escogidos de Dios. Jesús enseña de esto con la parábola del trigo y la cizaña. Dice que parece que son iguales el trigo y la cizaña. Van creciendo juntos y usted lo ve y crecen, son iguales. No hay diferencia. Entonces, el que siembra no puede tomarse la atribución de empezar a cortar, a sacar, porque no sabe cuál es el trigo y la cizaña. Parece que van juntos. Se distingue uno del otro cuando uno empieza a torcerse así para un costado, que ese es el que empieza a llevar frutos. Y recién ahí puede venir uno y sacar la que no sirve. Pero hasta que no empiezan a llevar frutos, uno no sabe, van parecidos. Así pasa con muchos falsos maestros. Parece que son del cuerpo del Señor, parece que están enseñando lo correcto, pero los frutos, Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Tanto sus frutos como los frutos que quedan después de sus enseñanzas. Pedro y Juan en sus cartas siguen alertando a los creyentes: tengan cuidado, fíjense cuáles son los frutos de estos falsos maestros. Por eso en esta noche arde en mi corazón este versículo aquí en Juan, primera de Juan 4:1. Iglesia, guardaos de los falsos profetas. Guardemos nuestros corazones. Pero para ser guardados necesitamos crecer más en Dios, en su palabra. Si no, seremos ingenuos, volteados por cualquier enseñanza, cualquier doctrina. Hoy en día se habla mucho de ser ostentoso, tanto los que lo predican como los que lo siguen. Curiosamente, pueden ser ostentosos los que predican este mensaje raro, los que lo siguen nunca. Van tras lo material, señales visibles, todo externo. Venga por su milagro, venga para tener cosas materiales, venga por esto, por lo otro, como hablaba con Ricky los otros días. Van en busca de algo externo, pero no hay un cambio en su interior. Y lo que Jesús vino a hacer es hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestro interior. Los falsos maestros buscan que se vean señales externas, visibles, y todos corren a eso. Pero Jesús lo que vino a hacer con sus hijos es un cambio en el interior, en el corazón. Hoy en día se habla acerca de nuevas revelaciones, cuando la revelación bíblica ha sido completada aquí, desde Génesis a Apocalipsis. No hay cosas nuevas. Como dije al comienzo, no entienden todavía lo que está escrito acá. Me incluyo, no entendemos todavía lo que está todo lo que está escrito acá. Y que ya queremos meter cosas nuevas. Es que hay que actualizar la Biblia, dicen algunos. Hay que actualizarla porque fue escrita hace miles de años y ya la cosa ha ido cambiando. Pero casualmente la Biblia dice que el que inspira la Biblia es un Dios eterno. Y si un Dios eterno inspira la Biblia, Él supo lo que inspirar para que sea útil para cada momento de la historia. Porque Él es eterno, Él no es un Dios pasado. El apóstol Juan, cuando escribió el texto que leíamos al comienzo, había pasado
Más de medio siglo después de la palabra de Jesús, ahí en el Sermón del Monte, guardaos de los falsos profetas. Y la cosa no había cambiado mucho medio siglo después, cuando el apóstol Juan escribe esto. ¿Se acuerdan lo que leemos recién? Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, por su fruto los conoceréis. Jesús hablaba de eso. Bueno, medio siglo después escribe Juan esto. La cosa no había mejorado mucho, había hasta empeorado. Y la noticia que tengo esta noche es que la cosa no ha cambiado mucho. Sigue empeorando, siglos después. Están aquellos que vienen a confundir. Pero nos apoyamos en esto, iglesia Peñera, en esta noche. Amados, no creamos a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo para confundir a los escogidos de Dios. Probad los espíritus. Cuando Juan escribe esto, lo compara cuando en aquel tiempo los metales buenos, valiosos, eran metidos en una especie de horno bien caliente para que sea quitada toda la impureza y quede realmente lo que valía. De esa misma forma nosotros tenemos que ser responsables con la palabra del Señor. Y toda enseñanza, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, someterlo a prueba para saber si está amparado por la verdad bíblica o no. Hubo un gran avivamiento mucho más aquí después de ser escrita la Biblia, mucho más contemporáneo, que fue denominado el despertar, donde Dios usó un gran hombre de Dios llamado Jonathan Edwards. Lo importante de esto es que se tenía que llamar Jonathan, ¿no es cierto? ¿Alguien escuchó de este hombre, Jonathan Edwards? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Busquen material de este hombre. Excelente, de gran inspiración será para sus vidas. Lean de él. Y este hombre, estudiando este pasaje central que estamos hablando en esta noche, aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, probáis a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando estudió eso, estaba en medio de ese gran avivamiento llamado el despertar. Él pidió que ese avivamiento llamado el despertar fuera probado por las escrituras para ver si realmente era de Dios lo que estaban viviendo o no. Y de este texto en Primera de Juan sacó algunos puntos que nos servirán hoy en día para que podamos nosotros también usarlos. Él tomó 5 puntos aquí de este texto, 5 puntos, o más que nada llamaría 5 preguntas para someter a prueba esto que él estaba viviendo en ese tiempo. Una de las preguntas que él se hacía y que él hacía: esto que estamos viviendo, estas enseñanzas y todo esto que estamos escuchando y viviendo, ¿exaltan las enseñanzas al verdadero Cristo? ¿Exaltan las enseñanzas al verdadero Cristo? ¿O se habla de otra cosa lejos de nuestro Salvador Jesucristo? ¿O se está hablando de cosas que nos caen bien escucharlas? Repito que he sido puesto en discusión varias veces, preguntándome: ¿por qué no hablas de cosas más lindas? Como que somos especiales en Dios. Justamente en el seminario hablábamos de esto, que uno, a medida que conoce más a Dios a través de su palabra, más distante se ve de Él, porque ve tanta perfección, tanta pureza, tanta justicia, que uno se mira a sí mismo y dice: ¡qué lejos que estoy! Claro que ante los ojos de Dios somos especiales tesoros, pero no por lo que haya dentro suyo, ni lo que haya dentro mío. Es por la sangre de Jesús que está en nuestros corazones, y ante los ojos de Dios eso nos hace especiales. ¿Exaltan las enseñanzas al verdadero Cristo? Otra de las preguntas que este hombre de Dios hizo: las enseñanzas y lo que se está viviendo se opone al pecado y a todo lo que Dios no le agrada. Qué difícil que está hoy día escuchar enseñanzas que nos hagan mirarnos para adentro y ver muchas veces cuán mal estamos delante de Dios y cuántas cosas tenemos que arreglar cada día con Él.
¿nos lleva a querer examinar y a estudiar la Biblia? ¿O solamente sus nuevas revelaciones son lo que valen? Lo que el profeta de Dios habla, eso es lo que habla. Y me enteré una nueva, que ahora está el dedo de profeta. ¿Sí? Este es el dedo de profeta, ¿cierto? Así se llama, dedo profético se llama esto. Así que cámbiale el nombre ya. ¿Cómo se llama este dedo? Índice, ¿no es cierto? No le llame más índice, ahora es el dedo profético. Mamá, las cosas que uno tiene que escuchar. Lo peor de todo, que como siempre decimos, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Muchachos, siguen yendo corriendo, siguen llenando los estadios de escuchar esas tonterías. Yo digo, no tienen dos dedos de frente, por lo menos. No vayamos a estudiar la Biblia. No tienen dos dedos de frente para creer todas esas cosas. Dios mío. Las enseñanzas de esta gente, de estos falsos profetas, nos llevan a querer examinar y estudiar la Biblia. O quédese con las palabras de revelación que trajo el Señor. Iglesia, como les decía al comienzo, como la iglesia de Berea, siempre revisemos en las Escrituras lo que escuchamos, lo que leemos. Otra de las preguntas: ¿se exalta la verdad de Cristo como nuestro Salvador? Tristemente hoy no se habla de nuestro Salvador. Hay muchas iglesias que se llaman cristiana, evangélica, pero no son cristianos porque no hablan de Cristo jamás. Jamás. Y la última pregunta que él hacía: ¿produce un amor hacia Dios y hacia los demás? ¿O solo es un show de positivismo donde sale exaltada la carne? Algo hablaba con mis alumnos del instituto los otros días. Falsas enseñanzas, donde uno sale de la congregación donde te dicen: hay mucha tierra por poseer, está lo mejor de Dios viniendo, los mejores años de tu vida te están esperando, las mejores casas, los mejores viajes te están esperando, y uno sale: ¡wow! ¿Dónde están los violentos del Señor? Lo mejor de tu vida te está esperando. Las mejores casas, los mejores lugares, los mejores. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Has escuchado o no? Mamá, yo lo he escuchado en vivo y en directo. No tiraba con los pianos por la cabeza porque salen muy caros. Y no estaban los mejores pianos por venirme adelante. Entonces digo: no, vaya de cosas que los tiro y después ya no los recupero más. Las enseñanzas de Dios nos llevan a querer morir cada día. Uno cuando escucha de Jesucristo, de la obra que hizo en la cruz del Calvario, y Jesús cuando dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, nieguen a sí mismos ustedes cada día, tomen su cruz, o sea, mueran y síganme. Lo enseñó Cristo, de ese que muchos dicen que predican. Él lo enseñó. Si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. Niéguense a sus sueños, a sus anhelos, a sus proyectos. Como decía la otra vez que leí el doctor John MacArthur, cuando usted conoce a Cristo, es el fin de usted. Es el fin. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por amor a mí. Que sea desarrollada en nuestras vidas, Iglesia Peniel, un hambre tan grande por conocer los caminos del Señor y andar en ellos cada día de nuestra vida, para no ser volteados por ninguna doctrina errónea, ni cosas que no tienen nada que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que todo lo que leamos, que todo lo que escuchemos nos lleve a amar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos lleve a amar, sino que ese amor se vea reflejado por una conducta digna de Él. Digna de Él. El apóstol Pablo en el libro de Efesios decía: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, diga conmigo, en amor. Efesios 4, estoy leyendo para aquellos que anotan, Efesios 4, versículo 14 al 16. ¿Sabe qué? No solamente es beneficioso para nosotros el poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, sino que esto es una forma de honrar a Dios también con todo nuestro corazón. El hecho de poder crecer en el conocimiento de su palabra hará que nosotros podamos crecer en discernimiento espiritual también. Será provechoso para usted, será provechoso para mí, pero es una forma de honrar con nuestras actitudes a aquel que tanto nos amó. Nosotros cantamos muchas veces decimos, quiero honrarte a ti, quiero agradarte a ti, y pensamos que es no haciendo tal y tal y tal cosa, pero le honramos también a Él cuando conocemos su palabra. ¿Sabe por qué? Porque esto nos lleva a un crecimiento más, y eso es lo que Él quiere de sus hijos, que crezcamos ya, como dice el apóstol Pablo recién, que no seamos niños fluctuantes, volteados por cualquier enseñanza errónea, sino que podamos crecer en amor, unidos con otros, en el conocimiento de aquel que nos amó. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo desean esta noche? Si pueden ponerse de pie, por favor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser,